José Manuel Gil de Gálvez. ¿Qué tal estás? Pues mira, encantado otra vez de estar aquí contigo, Javier, en el Café de la Lluvia, que Madre hacía mía, ya pues tiempecillo que no pasaba, ¿eh? Que yo, tuvimos unos momentos que estaba aquí día sí, día también. bueno, es que es verdad, la vida se nos lleva, ¿eh? Pero no puede ser esto. Así es. Pero oye, que te sigo, ¿eh? Te sigo y te veo y disfrutando mucho. Y sobre todo de la gente que te sigue también, que es una gente maravillosa, eh, Sí, muy aficionado a estas tertulias, a estas cuestiones y desde la verdad luego. es que estoy encantado, encantado Jo, de... me alegro mucho. Además, de verdad que hoy, te digo yo, y te decía fuera de micro, bueno, que vienes muy bien. O sea, hoy hablar contigo, a mí personalmente me viene muy bien. Porque eres un ejemplo, macho. ¿Sabes? De una persona, ¿no? Que está en 20.000 cosas, que tiene muchos proyectos, que sigue luchando y peleando por lo suyo y encima dentro del mundo de la cultura, que como bien sabes, la cultura es muy complicada de trabajar. Así es, así es. Esto no es sencillo, no es fácil, es solo apto para Quijotes. En Madre España mía. siempre digo yo, la cultura es para Quijotes, pero tal cual. Sí, 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 desde luego. Vamos a hablar de muchas cosas. No sé si me vas a contar alguna, incluso primicia, no lo sé, ¿eh? Yo aquí Y no... alguna cosa. Y vamos a empezar por la Fundación Hispania Música, que es tu fundación. Bueno, tu fundación. Tú eres el presidente, ¿no? eso es, eso es. Ese es mi gran proyecto, mi proyecto principal, ¿de acuerdo? Por el que llevo trabajando muchísimos años. Y como sabemos, hemos hablado aquí muchas veces de él. Todo nació a raíz de la Orquesta Concierto Málaga, que luego se convirtió en Fundación Hispania Música, que alberga la propia orquesta, ciclos de conciertos, festivales, tenemos un pequeño sello discográfico también. En fin, bueno, después de 27 años que empezamos este proyecto, totalmente de la... 27. Sí, sí, como éramos chavales, como decimos aquí en Málaga, éramos chaveas, ¿no? Que se dice aquí. Gente muy joven. Y bueno, desde la sociedad civil, una cosa absolutamente de gente joven y privada. Y fíjate que, bueno, estamos después de muchísimos años de duro trabajo en el proyecto de alcanzar tener una sede. Nosotros siempre hemos tenido unas oficinas pero soñábamos con tener una sede y en el año 2011 empezamos a hablar de ello con el Ayuntamiento de Málaga. Y bueno, ahora, después de tanto tiempo de trabajo, de lucha, de ir dando pasos, consiguiendo y trabajando para ello, pues hemos conseguido comenzar las obras a comienzos Va- de febrero. Ahí Vamos las... a verlo. Vamos a verlo. Dame un segundito que vamos a verlo bien. Vale, ahí estamos. Esto son las obras ya. Las estamos Exactamente. viendo. No, Ya, está ya está más la cosa. avanzado. Esto son unas fotos de hace como 3 semanas, ya los cimientos Uy, están prácticamente dame un listos. segundito. Dame un segundito porque se me han mezclado las fotos. Fíjate, te decía yo, no, si no hay ningún problema. Y al final las cosas del directo. En el distrito Teatinos Universidad de la ciudad de Málaga, justamente a 100 metros de la estación de metro de Justicia. Es un sitio precioso. Mm. Y, jolín, ¿para cuándo está esto preparado? Mira, con un poco de suerte, si no se tuerce nada y las obras van a buen ritmo, podemos a lo mejor comernos el turrón allí en Navidad. Tenemos, digamos, Eh, en el mejor de los pronósticos, la fase uno. En el mejor de los pronósticos, en Navidad los podemos estrenar y si la cosa se dilata un poco más, como mucho hasta el año que viene por esta fecha. En algún momento de diciembre o marzo ¿En podremos... serio? ¿Pero tan rápido va esto? Sí, sí, va rapidísimo. Hasta ahora va a muy buen ritmo lo que es la obra. Muy bien. Madre mía, qué locura. O Sí, sea, estamos viendo creo que es otra imagen. O no sé si es la misma, pero bueno, están las obras aquí, están un poquito más avanzadas. Vamos a ver cómo va a quedar. Vamos a ver cómo va a quedar, que esto, ya verás. obviamente. Madre mía, o sea, que esto está ya hecho. Pues qué velocidad, José Manuel. Es Pues increíble. sí, así es. ¿Qué va a albergar esa sede? Pues bueno, va a albergar lo que la Fundación viene realizando hasta ahora, todo lo que hemos venido hablando, sus ciclos de concierto, un buen lugar de ensayo para la orquesta y sobre todo se va a inaugurar digamos que más que inaugurar, porque ya lo hemos comenzado, se va a desarrollar muy fuerte lo que sería Hispania Música Educación.
Tenemos, digamos, lo que ya denominamos Collegium Musicum, que son los programas de desarrollo para los más pequeños, los niños y niñas de entre 3 a 7 años, y también educación musical para adultos, que falta y la gente nos lo demanda, nuestro propio público que viene a los conciertos mayor nos demanda esa enseñanza amateur. Y luego, por otro lado, estamos ya comenzando en la confección de un catálogo de enseñanza de posgrado. Nos hemos asociado al conglomerado de la Fundación Universitaria Iberoamericana, que en España tiene su universidad, es la Universidad Europea del Atlántico, que está en Santander. Somos ya centro asociado y dentro de no mucho seremos centro adscrito. Y bueno, estamos trabajando ya para toda Hispanoamérica porque esta fundación tiene implantación en 27 países y sobre todo para Hispanoamérica estamos desarrollando un máster en gestión cultural, un curso de experto en pedagogía musical que, por ejemplo, va a acreditar para dar clases en diferentes países en Centroamérica. Estamos trabajando también en líneas de doctorado y bueno, ese digamos, es el embrión de la educación, ¿vale? Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se monta? Porque, claro, para llegar a este punto, bueno, son 27 años, lo que nos Claro. has contado, pero me parece muy grande. Es decir, es que tocáis todas las ramas. Me estás hablando de posgrados. O sea, Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahora lo puedo decir, esto es un trabajo que está verdaderamente muy bien hecho desde los cimientos. Y cuando haces un trabajo tenaz, con un núcleo duro de personas durante tiempo, de una forma, querer hacer, como decía Pablo Casal, el querer hacer es muy importante. Y también, ¿por qué no decirlo? Con una vocación muy grande por la música de cámara y la música en definitiva hispana y española, un servicio de vocación público enorme y con pasión, pues las cosas van llegando y se les van dando forma y al final nosotros ya llevamos muchos años que tenemos muchísimos proyectos en marcha. Por ejemplo, nuestros ciclos de conciertos más viejos tienen 20 años, nuestro festival más veterano tiene 20 años. Pero claro, ahora, con esta sede, todo eso que hemos hecho, más lo que se está comenzando a desarrollar ahora, adquiere una visibilidad muy distinta. Porque antes éramos, digamos, como una entidad cultural que funcionaba de forma transversal en otros espacios. Ahora, además de hacer eso, tiene su propio espacio y su propia referencia en la ciudad de Málaga, desde aquí para el mundo, en una ciudad que, bueno, es muy pujante culturalmente y que, claro, en definitiva, al final, para trascender, no es lo mismo que la ciudadanía te ubique en un buen sitio en la ciudad con tu propia sede, a que, bueno, sepas que existe, pero en definitiva aparece tu orquesta aquí, aparece un disco, aparece un ciclo de conciertos, la cosa cambia mucho, ¿no? Y por eso hemos trabajado mucho para esta cuestión y sobre todo, ¿sabes por qué? Para que merezca la pena el trabajo que hemos hecho, porque ahora con esta sede trascenderá a nosotros. Entonces, bueno, todo el trabajo que se ha hecho ha merecido la pena, porque esta institución permanecerá por encima de nuestras vidas, ¿no? Y al final esa es la vocación, ¿no? Esto no se pierda. claro, aquí hay varias cosas, pero quiero destacar dos, apuntar dos cuestiones. Una de ellas es la labor que hacéis en la sociedad, ¿no? Como fundación, en este caso, Sí. nutriendo la sociedad, creando espacios, aprendizaje, conocimiento, siendo una herramienta, un instrumento para la sociedad. Esa es una gran... Y luego, la otra cuestión es las personas que conformáis, que formáis parte de la fundación, eh, como trabajadores del sector cultural, por así decirlo, a amplia escala, ¿podréis vivir de esto? Porque esto también interesa mucho, es decir, ¿podéis vivir de vuestro trabajo en la fundación? Con este mix que lleva definitivamente esta sede, esperamos que sí. O sea, yo no te puedo decir que sí totalmente porque tenemos que verlo, pero nuestras proyecciones nos dicen que evidentemente sí. Y evidentemente también ya tenemos varios trabajadores en la fundación y esperamos ahora que con la sede eso vaya creciendo. Lo que pasa es que nosotros, digamos, optamos por la figura de la fundación más que por una figura de una sociedad limitada, porque podríamos haber dicho, bueno,
Los patrones actuales de la fundación, todos somos profesores en la universidad, en el conservatorio, además de intérpretes, ¿no? Pero estamos por esto porque somos los patrones de la fundación realmente. Es una fundación muy singular, pero que respeta la esencia de una fundación. ¿Por qué? Porque las fundaciones actualmente, muchas, no están muy bien vistas, pero es porque se ha, ¿cómo diría?, pervertido la esencia de lo que es una fundación. Una fundación no es más que, desde la sociedad civil, poner al servicio de lo público lo privado. ¿De acuerdo? Es eso realmente. Así se fundó la ley que fue el primero que lo hizo, que fue Carlos III. Eso es lo que hay. Lo que pasa que luego, con las herramientas de las fundaciones públicas y de muchas cuestiones, esto se ha tomado una forma que definitivamente al final lo que ha sido es una escapatoria a muchos controles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros respetamos esa esencia. ¿Eso qué quiere decir? Que los sponsors y los mecenas que ayudan a la fundación, tanto públicos como privados, no son los patronos. Los patronos son la gente que ha creado esta institución, que son los profesionales y los músicos. Es una diferencia. Es como, por ejemplo, en la Orquesta Filarmónica de Berlín y otras instituciones, que la institución es de quien la ha hecho con sus manos. Eso es muy importante. Es vital, porque estas instituciones en otros países son más comunes y en España se necesitan más. ¿Por qué? Porque dan una voz y una opinión distinta sobre lo que es la cultura. Dan diversidad. Y por tanto, no tenemos que solo aceptar el discurso de turno que toca sobre la cultura. No tenemos que aceptar los plásticos que vienen de un sitio y de otro, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué hace? Esto enriquece mucho a la sociedad realmente. La enriquece porque el devenir de nuestra institución es distinto y no es, entre comillas, más de lo mismo. Porque normalmente lo que es más de lo mismo está en manos de los mismos. Esto está muy claro lo que digo, ¿no? Lo que pasa es que para llegar hasta aquí hay que trabajar muchísimo, realmente. Es romper un techo de cristal. Había un autor que se llamaba Insiedler, que hablaba de la tijera de Insiedler, de lo que es el ascensor social, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Es muy importante esta cuestión, porque esto es un éxito de la democracia realmente. Pero es que esto tendría que ser la norma, no la excepción. Si creyéramos en una democracia verdadera y pura. Jolín. Pues mi gesta, yo, claro, estoy pensando, ¿no? Que se puede hacer cosas y se puede dar trabajo en este sector a personas, es decir, Claro, que vivan de ello para dedicar su tiempo de trabajo a esta labor, que esto es lo importante, porque al final lo que pasa con estas cosas es que la gente tiene que comer y tiene que vivir. Entonces, si proporcionas, ¿no? Con este trabajo en la fundación a personas claro. que puedan hacer esto, es un tejido que se va fortaleciendo y va cogiendo, como digo, músculo y al final este sector y esa libertad con la que tú me indicas se hace un altavoz más grande. Y eso es lo complicado. Este es como muchas veces el que monta el autónomo, es otra cosa diferente, que monta su cosa del sector cultural, Sí. y puede hacerlo yo, ¿no? Y intenta, pero claro, hay tantas dificultades en el camino, es tan difícil que a Sí. veces te tiran para atrás y ya paras, ¿no? Porque no puedes. Es como que no tienes te dedicas a otras cosas, tienes que trabajar en otro sitio, tienes que... Ahí está el punto en el que Sí, puedes vivir de aquello que amas, sí. que puedes incluso que amas y encima buscas una transformación o bueno, social o bueno, empapar de conocimiento, de una mirada diferente, a no hacerlo. Hay un punto de inflexión ahí muy interesante. La cultura siempre ha tenido ese hándicap, ¿no? Desde tiempos de los grandes compositores. ¿Cuánto vivía Mozart de lo que hacía? O Beethoven. Y ahí ya la cosa empieza a cambiar un poco, pero hasta antes, aquí se necesita una cosa que es muy importante, que es querer hacer lo que haces, por encima de todo, ¿de acuerdo? Luego, en la cuestión matérica, la cuestión económica es una cosa que va llegando. Esto es importante, hay que hacer un sobreesfuerzo, porque es lo que tú dices. Tienes que tener cubierto tus historias, Claro. ¿vale? Pero
realmente querer es poder. Aquí no hay más secreto que tener una perseverante aplicación del talento. Es que no hay más. Y yo tengo claro una cosa, que sobre todo en España, el que persevera y aguanta es el que llega. No hay más. Al final, esto es una carrera de fondo. Y el que tiene la capacidad de aguantar es el que va a llegar. Porque la mayoría de gente se queda en el camino, pero se queda en el camino por muchas vicisitudes, se aburren, lo aburren. eh, 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 es que no es sencillo, no es sencillo. Se tiene que dar una serie de cuestiones, pero te digo una cosa, no tiene nada de azar. Aquí lo único que hay es trabajo, mucha inteligencia aplicada de una serie de personas y también hay una cosa muy importante, que es equivocarte poco. Porque cuando estás metido en una cuestión de este tipo, equivocarte te atrasa mucho tiempo, porque tienes que regresar al punto de origen donde cometiste aquella equivocación y retomar la senda. Y muchas veces te puede costar el proyecto, ya sea de forma económica, a nivel de Claro. cansancio. Por tanto, la toma de decisión, contemplando multitud de variantes, es vital casi desde el principio y sobre todo también ir configurando un grupo que va creciendo poco a poco, gente que sale, gente nueva que entra y aporta, gente que se va quedando más tiempo y desde el liderazgo, que es una cuestión que me ha tocado a mí, romper el paradigma típico, antiguo de lo que es un líder y lo que es un jefe, por decirlo de alguna manera, que es todo lo contrario a lo que se está acostumbrado. Es el que más cede, el que más tiene que entender de forma bilateral a cada una de las personas para poder ponerlo a dar el máximo de sí. Eso es muy importante, ¿no? Al final, la persona que está coordinando todo eso y está al cargo de todo, tiene que tener un conocimiento de las personas que tiene cerca y conseguir que todo el mundo reme en la misma dirección, hablando de una forma individualizada, pero a la vez de una manera coral, ¿no? No es fácil, no es fácil. También te encuentras muchas personas que de antemano ya tienen sus reparos a una cuestión de ese tipo, ¿no? Entonces, sí es verdad que reconozco que es difícil llegar aquí, que se tiene que dar una serie de circunstancias, pero sobre todo la más importante es la perseverancia y, al final, trascendente, el amor por lo que haces. Es una cosa que se habla muy poco en el mundo de la empresa. Esto no es exactamente una empresa, se No, no. parece, pero es una fundación, porque es sin fin de lucro. No tiene un interés de lucro, no reparte dividendos a sus dueños. Eso es un matiz muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que al final tú tienes que querer hacer lo que estás haciendo, pero no solo en idea, sino una de las cosas más que hay más difíciles, ejecutar las ideas, ir de la idea a lo pragmático y a su ejecución. Eso es verdad que es una virtud y no muchas personas lo tienen. Llevar esa idea a la práctica, ejecutarla, ser capaz de hacer lo que has pensado que vas a hacer, ¿no? Eso requiere de un entrenamiento y de años. Es que Madre es lo mía. que hay. Tuvimos la suerte, eso sí, es una suerte de haber empezado jóvenes. Entonces ahora todavía nos queda un poquito de juventud y llegamos a un estadio interesante, pero no para hacer ninguna cuestión extraordinaria, sino para poder hacer mejor lo que hemos hecho siempre, que es servir a la música. Es que ese es el fin. Es que el paradigma no cambia. Esa es la cuestión. Ahora tenemos un poquito más de capacidad, pero vamos a seguir teniendo, evidentemente, muchas problemáticas nuevas, ¿vale? Pero también muchas capacidades nuevas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, todo lo que te estoy diciendo es darle la vuelta a una entelequia, es una cuestión también filosófica. Al final, nuestro paso por la vida es, ¿qué hacemos los seres humanos? Gastamos la vida, la gastamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando te llegue la hora, si te da tiempo, pues decir, oye, pues mira, yo creo que la gasté. Fue productiva en el sentido de que creé para otros, dejé un legado musical,
Ahí está. Eso es una cosa que a mí personalmente siempre me ha, digamos, me ha pesado mucho. El decir, una vida no se puede malgastar. Luego entiendo, evidentemente, las vicisitudes que rodean las vidas de cada persona. Está claro, ¿vale? Y las licuaciones personales que uno tiene que ir pasando y superando. Pero evidentemente exige de un esfuerzo. Pero es importante que en ese estado ideal de cosas, como hablaba Platón, pues que la gente dé de sí lo que debe. Y decir, ¿la vida es para disfrutarla o es para darla? Es que quizás a lo mejor el paradigma tendríamos que cambiarlo como sociedad y probablemente cuando tú dejas un legado, esa es la manera de pasar por la vida realmente. Porque nos iría a todos mejor. Si tuviéramos ese paradigma, algunos darán menos, otros más, pero es verdad que nos iría obviamente mejor, ¿no? Entonces, hoy día te puedo hablar así de claro porque es que es lo que hemos hecho, es que no es más. Hemos llegado a esto, que es una ilusión enorme, para seguir haciendo lo mismo, pero es que ahí está el paradigma. Tampoco te puedo hablar de bisoñer, de bondad, no, es normalidad. Es que para nosotros esto es la normalidad. Por eso también con el devenir y nuestro crecimiento hemos aprendido mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que nos podemos equivocar, pero seleccionamos mucho con las personas que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque sí que no nos podemos permitir a día de hoy decir, trabajo con gente que tenga este enfoque filosófico de la vida, obviamente. Porque en definitiva al final pasas tiempo tocando con las personas, con artistas que invitan, y ese tiene que ser un tiempo ganado, pero ganado de forma humana y personal. Luego, los resultados de otra tipología, ahí están. No hay que perderlos de vista porque la maquinaria tiene que seguir funcionando. Pero lo principal es el día a día y lo que hay dentro. Bueno, yo ya me voy. O sea, ya con lo que nos has dicho, José Manuel, es una lección de vida prácticamente. Yo ya, pues nada, cerramos, ya está hecho. O sea, ya me voy y mañana otro programa. Voy a reflexionar a la cama porque es increíble, ¿no? Yo espero que esto sirva. Últimamente Sí, a mí me sirve, ¿eh? de nuestra experiencia y cuento la verdad, es que esta es la experiencia, es que esto no tiene trampa ni cartón. Es trabajo, perseverancia, aplicación de talento y ya está. Y levantarte una detrás de otra cada vez que tienes una dificultad y seguir para adelante y decir, no, yo voy aquí y lo voy a hacer y ya está. No hay una fuerza motriz en el mundo que un grupo de personas que están determinados en hacer una cosa. Eso no hay quien lo pare realmente. Es así. No hay quien lo pare. Porque si estás Claro, dispuesto a lo que haga falta. claro. No, no, sí, 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 desde luego, desde luego. Oye, habéis estado viajando mucho últimamente. Sí. ¿Cuál ha sido el último sitio en el que habéis estado fuera de Bueno, España? he estado viajando tanto con la orquesta como yo solo también, porque como sabes, estoy también proyectándome en el tema de la dirección. Sí. Tengo también una agenda solo. Y bueno, el último país que he estado es un sitio maravilloso que se llama Angola. De verdad, he estado haciendo un trabajo en el único conservatorio que hay en la capital, en Luanda, un trabajo de 2 semanas allí con la gente ayudando, básicamente. Y es una gente de un talento y de una pasión que no te puede hacer una idea. Luego es verdad que el país está en un buen momento, en un momento de crecimiento. Van a hacer un auditorio, estoy asesorando para la configuración de una orquesta nacional y a mí a estos sitios me encanta ir. A Hispanoamérica estoy yendo mucho también. ¿Por qué? Porque también ves otro paradigma. ¿Cuál? El paradigma de que te encuentras gente que quiere hacer las cosas verdaderamente y con corazón, porque quieren mejorar. Y te das cuenta de lo perdida que está Europa en todo eso. Al nivel de individualismo que hemos llegado, al nivel de confort que hemos llegado y que nadie se baja de ese burro, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, yo evidentemente veo al viejo continente sin horizonte humano. Y porque cuando vas a otros lados, pues lo ves, ¿no? Ves a niños, yo enseño también en España, todo el mundo tiene ganas,
pero claro, luego hay una realidad, hay unas familias, hay una serie de cuestiones alrededor de todo esto y verdaderamente el potencial que estoy viendo en ganas en otros sitios, con eso no se puede competir realmente. A Pero día de hoy no podemos competir. una cosa importante de lo que estás comentando. Estamos viviendo en Occidente, en concreto en España o Europa, bueno, nos parecemos mucho, ¿no? En definitiva, Sí. nos miramos al espejo del ego todo el rato, aquí, en esta parte. Somos unos ególatras que nos miramos todo el rato al espejo y no pensamos en el prójimo. Pero tú además estás hablando de dar, ¿no? Esto es importante. Y con esto que cuentas de Angola, no sé, da la sensación. Pues sí, pues has dado en el clavo. Si podemos calificar y ponerle un adjetivo, sería egoísmo, principalmente. Pero no egoísmo desde un punto de vista de un discurso ideológico manido, ¿no? Porque estas cosas empiezan por las personas, no empiezan por las corporaciones políticas y todas estas cuestiones, ¿no? No desde el punto de vista de que vivimos en la abundancia por nuestro desarrollo y no, sino porque esto nos ha llevado a que las personas, en general, evidentemente hay excepciones, pues no sean capaces de perder el confort que tienen por ir a visitar otro país y perder ese confort, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, mm, por tener un montón de aparatos electrónicos en casa que tenemos hoy día que ni usamos, ¿no? Hay, yo creo mucho en el cambio a través de las personas. Totalmente, hace tiempo que he dejado de creer en el cambio a través de los líderes actuales que tenemos, ¿vale? Y lo puedo hablar así de claro porque es lo que pienso, ¿de acuerdo? Porque, salvo excepciones que también las hay, no los veo preparados porque ninguno habla de esto, no interesa hablar de esto realmente, ¿vale? Y cuando interesa hablar, se habla de una manera muy superficial y luego, evidentísimamente, no manifiestan y visualizan y ejemplifican esa cuestión, ¿no? Entonces, claro, no me vale esa historia. Entonces aquí lo que hay que hacer es pasar a la acción a nivel individual y de grupos y olvidarse de que nos salven los estamentos y las estructuras, Pero ¿no? ya más que Así una... irá el cambio. Claro, pero así se producirá el cambio, pero también es verdad que al final las decisiones que toman los líderes eh, nos afectan. Es decir, si no aunque no nos gusten, nos afectan. Sí, Y en muchas ocasiones es pelear o sea, ir contra el viento. Entonces, cuesta mucho también esto, ¿no? Es como el doble de trabajo para lo que intentar cambiar las cosas. está claro. Lo que pasa que creo que como hoy día está todo montado, ¿no? Las instituciones, la manera de funcionar, creo que no funciona, no funciona el choque, ¿no? La protesta, funciona directamente pasar a la acción, hacer, hacer, pero esto es muy antiguo también, Sí, no, no, sí, sí. ¿de acuerdo? Esto no estoy descubriendo nada. Aquí lo que hay que ponerse es hacer y punto. Y empieza por uno mismo y por lo que a ti te rodea, ¿de acuerdo? Decir, oye, pues mira, voy a poner mi grano de arena para esto otro. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y no sé, esto lo comparto con nuestros oyentes porque ahora mismo eh, estoy muy desilusionado en esta cuestión que estoy hablando, pero por otro lado muy ilusionado por, bueno, pues por ese cambio de decir, no merece la pena gastar saliva y perder el tiempo porque cambien las cosas por ti. E incluso, fíjate lo que te digo, hasta lo veo sencillo, porque no hemos acostumbrado a quejarnos tanto y a protestar tanto por todo Es que verdad, no queda tiempo para hacer, ¿no? es verdad. Entonces, esas legiones de gente que se ve descorazonada protestando y no sé, hagamos realmente. Hagamos cada uno en lo nuestro, ¿no? En nuestro día a día, no tolerando cosas, ¿no? En ciertos sitios, en los trabajos, en las tal. Es que lo que pasa es que eso también es que eso es duro. Es duro. Es duro. Además, te decía, bueno, fuera de micro y tal, tomar decisiones
es complicado y hay que tomarlas, ¿no? Pero es difícil, porque Sí, siempre pierdes algo. O sea, es decir, ganas y pierdes, ¿no? Es esto un poco la cosa. claro que sí, Javier, porque son muchas cosas esta cuestión. Yo sé que no es fácil, ¿vale? Pero bueno, desde hace un tiempo para acá, y lo digo abiertamente, me puedo permitir hablar así No, no, y haces muy y, bien. y lo hago. Evidentemente luego entiendo muchas vicisitudes, muchos momentos vitales, ¿no? De las personas, de la familia. No es fácil, pero a lo mejor tendríamos que no conformarnos con la manera de trabajar que tenemos hoy día, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Consigo un puesto de trabajo, tengo la vida solucionada más o menos, tengo la familia, oye, pues a lo mejor hay que empezar a... Porque si no, a lo mejor en nuestra generación no nos da tiempo verlo, pero yo lo que sí estoy seguro que esto no va a ser siempre así. La humanidad ha sido una rotación y un cambio constante, ¿vale? Y va a llegar un momento que esto va a haber un choque de trenes enorme y espero que no nos toque a nosotros vivirlo en el día a día, porque en ese momento, si antes has dicho que esas cosas nos afectan, en ese momento sí que nos afectarán mucho más, obviamente, ¿no? Entonces, en fin, yo sería muy exigente con tener una sociedad preparada, pero evidentemente lo que se pretende es lo contrario. No, desde luego. Bueno, vamos a avanzar. Te diré ya vamos a avanzar, pero te digo, Sí, hablas de lo que quieres sí. y luego hay zumbados como yo también que hablamos de lo que queremos. Porque te digo, no, porque, claro, para que hablamos fuera del micrófono una situación personal mía que no voy a contar aquí, pero yo la decisión que tomo, te puedo asegurar que no, otra persona no la tomaría, la que voy a tomar, no la tomaría. Pero yo Sí, la tomo porque me da igual y parto la mesa, rompo la tabla, quiero decir, no, metáfora, ¿eh? Que quiere decir, el tablero y a otra cosa mariposa. Por eso, es buscarte y jugarte una cosa para ver en el horizonte a ver qué hay, ¿no? Pero esto hay que hacerlo porque es que si no se cometen muchas injusticias, situaciones muy complicadas y te afectan y afectan a tu gente, a tu familia, a tus amigos, te afectan. O sea, y no puede ser, que no puede ser. sí. Es así. Así es. Ya era un monográfico con los amigos del Café de la Lluvia sobre este tema. Ya será otra cosa interesante. Pero vamos, si te parece, vamos a avanzar un poquito más. Porque hoy queremos hablar un poquito de Joaquín Turina. Joaquín Turina. Mira, vamos a darte unas pinceladas de este maravilloso músico, compositor. Yo he de confesar que para mí Joaquín Turina es uno de mis compositores preferidos en la totalidad de compositores, que fíjate lo que te estoy diciendo, a nivel de la historia de la música universal. Y para mí, y que me perdone Falla y Albéniz, el primero compositor español, ¿no? Es una debilidad especial que tengo por sus composiciones grande, grande. Me identifico mucho con este autor. ¿Por qué te he traído hoy a Joaquín Turina? Porque se cumple justamente 75 años de su fallecimiento este año. Se está conmemorando esa efeméride y nosotros en Fundación Hispania Música, en Concierto Málaga, tenemos muchos proyectos alrededor de esta cuestión. Mira, para situarlo a los oyentes, Joaquín Turina era sevillano de nacimiento y pasa sus primeros años de vida en Sevilla y retorna mucho cuando ya se establece a vivir en Madrid, luego te contaré dónde estoy yo y eso, pero así a grosso modo en su vida, no pierde nunca el nexo de unión con su ciudad y tampoco lo pierde con Sanlúcar de Barrameda, que es el lugar donde se suele ir a veranear, ¿vale? Entonces, claro, está en unos sitios pues muy andaluces, ¿no? Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, seguro que más de un oyente lo conoce, donde desemboca el río Guadalquivir, es un lugar que si no lo conocéis recomiendo visitarlo porque es una auténtica maravilla. Fue un sitio muy importante como puerto en los el tiempo de la conquista y de todo lo que fue el comercio era la salida del Guadalquivir, el último pueblo grande, ¿vale? Y evidentemente el lugar de los duques de Medina Sidonia, y luego posteriormente también pasaban mucho tiempo allí los duques de Montpasset, este famoso ducado francés. Sí. Entonces, es un lugar que tiene mucha historia. Tiene
casas solariegas muy bonitas, hay una zona pegada a la playa, una casa solariega, una avenida enorme, en unas casas de 100 años, 150, de estas casas grandes, preciosas, que se conservan. Es un sitio muy bonito, ¿vale? Pues esto os lo cuento porque es el sitio donde se envuelve Joaquín Turina, también en Sevilla, y porque para mí, desde mi punto de vista, lo dije en una ocasión en una entrevista de radio, su estilo compositivo, yo lo identifico, hago muchos símiles, y yo lo identifico con el neomudéjar. Para entendernos, bueno, pues toda esta construcción en Madrid, hay muchas construcciones de este tipo también, que se hicieron en los años de 1910, 1920, y, por ejemplo, si vais paseando en Sevilla por el Parque de Marvalisa, muchos de los pabellones que hay de la Exposición Universal del año 1929, este tipo de palacios, ¿no? Que imitan el mudéjar, pero de una forma convertida, ¿no? Pues ese estilo arquitectónico es donde yo ubico a Joaquín Turina. Porque Joaquín Turina, compositivamente, se forma en París, es donde adquiere su formación más importante, ¿vale? En una institución que en aquel momento era muy potente y se denominaba Schola Cantorum. Y él principalmente, su gran profesor de composición fue Vicent d'Indy, un grandísimo compositor del estilo tradicional francés de comienzo del siglo XX. Porque en aquel momento en París había diferentes estilos compositivos. Estaba la tradición cosmopolita, digamos, la tradición más conservadora que venía por César Franck, Vicent d'Indy, y luego aparece también el impresionismo con Debussy, que también lo toma mucho Joaquín Turina. Ese momento para mí es muy importante porque hay muchos estilos muy diversos que todos beben de lo mismo, pero que caminan por sendas distintas, ¿no? Entonces, Debussy Joaquín Turina tiene una escritura en la mayoría de sus piezas muy impresionista, pero toma las ideas nacionalistas de España, ¿de acuerdo? Él le pone títulos alegóricos a sus piezas muy descriptivos, ¿no? Una procesión que pasa por una callejuela y le pone ese título y te hace una pieza para piano, ¿no? Jueves Santo a medianoche, la procesión del Rocío, tres danzas fantásticas, ¿no? Son títulos alegóricos. Me gusta mucho cómo él titula sus piezas, ¿no? Sonata, poema, una sanluqueña, ¿no? Todo es un compositor que está muy en el día a día de lo que él vivió. Toma esas ideas y a través de su formación muy sólida escribe sus piezas, ¿no? No podemos decir, muchas veces cuando hablamos de nacionalismo español, no podemos entenderlo como lo que entendemos hoy por nacionalismo. Es distinto. Era una corriente cultural que afectaba a todos los países de Europa en contraposición a todo lo que fue el centralismo del romanticismo y del posromanticismo de la música centroeuropea. ¿De acuerdo? Surgen identidades que van tamizando la música. Por ejemplo, en Hungría Béla Bartók, en Noruega Edvard Grieg, en Finlandia Sibelius, en fin, en España pues los compositores que tuvimos, Manuel de Falla a la cabeza. Es un movimiento de contestación, pero no es un estilo de compositivo. Muchas veces se confunden con un estilo compositivo. El estilo compositivo puede estar situado en el romanticismo, puede estar situado en el impresionismo, pero el nacionalismo, ¿qué hace? Que se va y coge las ideas en las melodías populares del pueblo, ¿vale? Por eso tiene, por ejemplo, que luego la vamos a oír, una pieza maravillosa que se denomina La oración del torero, porque él se dedicó mucho a hacer piezas descriptivas de situaciones muy nuestras. Y verdaderamente cuando las tocas es que lo estás viendo, lo consigue. A nivel de pintura, yo lo asimilaría al gran pintor español Sorolla, ¿vale? He dicho neomudéjar, en pintura Sorolla, ¿de acuerdo? Y en música está Joaquín Turina, ¿vale? Vamos a imaginarlo ahí, ¿no? Esos cuadros grandes de Sorolla que pinta la Semana Santa, que se ven los nazarenos con un trono enorme, muy colorido, que son una maravilla de cuadros, ¿no? Pues
La música de Joaquín Turina se inserta ahí, en esa corriente. Anécdota, pues yo he tenido mucho contacto con su nieto, José Luis Turina, que de hecho nos compuso una pieza Concierto Málaga, ha hecho las notas al programa del CD de Turina, que ahora te voy a contar, que es la exclusiva que va a sacar Concierto Málaga en breve. Y bueno, yo creo que Turina era una persona muy jovial, muy del día a día, amigo de sus amigos. Por ejemplo, su hija Obdulia nos cuenta que le gustaba mucho el circo, el teatro, el cine. Por ejemplo, era muy amigo de Manuel Machado, que le dedica muchos poemas, ¿vale? Una persona muy inserta en la cultura y bueno, y que vivió una época compleja, ¿no? En definitiva, al final se fue en los primeros años del siglo XX a estudiar a París con Manuel de Falla, compartieron durante mucho tiempo habitaciones contiguas en el Hotel Clever. Me hubiera encantado coger una máquina del tiempo e irme a ver por Lo allí. que siempre decimos, José Manuel, que estar ahí en el sitio. Sí, y bueno, una persona que vivió eso, que vivió la República, que vivió la Guerra Civil, que luego vivió todo el tiempo de la dictadura, ¿de acuerdo? Y que bueno, el hombre se tuvo que adaptar a todo aquello que vivió, obviamente, ¿no? Porque muchas veces también hemos tenido la mala suerte de que muchos de estos compositores españoles bueno, en definitiva, les tocó vivir en la dictadura, en ciertos momentos, hoy día ya no tanto, pero en ciertos momentos se les denostó injustamente, ¿no? No valorando su obra de arte en sí, ¿no? Porque yo soy de los que piensan que a las personas le toca vivir los tiempos que le tocan vivir, ¿no? No podemos demonizar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, porque les tocó un tiempo que vivir, ¿no? A las personas. Yo he estado ahora dirigiendo a la Filarmónica Nacional de Venezuela porque creo que todas las personas tienen derecho a la música y nadie tiene culpa absolutamente de nada, realmente, ¿no? Las personas de a pie, como tú y como yo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tenido también, por desgracia, en España unos tamices y unos filtros que han sido muy injustos con el arte y con las personas, ¿no? Porque, bueno, si tuvo que sobrevivir y funcionar en los años 40 y en los años 50, pues, ¿qué iba a hacer? Pues lo que hicieron nuestros bisabuelos, ¿no? Obviamente, ¿no? Ah, Se entiende claramente lo que digo, ¿no? claro, Entonces, claro. es importante que reconozcamos a todos estos músicos, incluso sin entrar en esa cuestión, valoremos su obra Su de arte, ¿no? trabajo. Su trabajo, que es lo más importante al final, ¿no? Eso pasa mucho, José Manuel, en historia. Bueno, esto es historia también, pero cuando ciertos regímenes emplean un periodo histórico o a unos personajes históricos para articular una política nacional o, bueno, Sí, se emplea, la verdad es esto siempre pasa, ¿no? La manipulación del pasado. Pero sí, ya esos personajes o ese legado histórico queda, digámoslo así, manchado sí, por este ejercicio que hacen los regímenes. Entonces, luego, cuando un historiador se asoma al contexto real de aquella época real, es decir, esto ha pasado, por ejemplo, porque hablé con José Sotochica de su libro sí, último de Lovigildo. Lovigildo, el visigodo. Entonces, sí, es verdad que en el tiempo de Franco a los visigodos se les empleaba mucho para articular una historia nacional. Y entonces ya los visigodos, ¿qué pasa? Que ya son malos de por sí, ¿no? Entonces, aquí lo que hace muy bien Sotochica es quitar todo tipo de tinte político sobre la historia, además lo dice, para sí, intentar ver la realidad histórica de los visigodos. Pero es claro, verdad que para mucha gente, hoy en día todavía, te hablo de los visigodos como te puedo hablar de otra cosa, ¿no? Pero sí. existen esos prejuicios, ¿no? Incluso dentro de la profesión de los historiadores. Y por eso tenemos que estar los que decimos que eso es un error capital, obviamente, ¿no? Porque, bueno, hay que salir adelante también y decirlo, ¿no? No porque toda una nación durante décadas estuviera aprendiéndose la lista de los Reyes Godos como lo que se aprende la lista del Mercadona, ¿de acuerdo? Ahora vamos a decir que todo lo que pasó con los visigodos, pues no fue interesante, ¿no? O no quiero ni oír hablar de ello, ¿no? Eso es verdaderamente, no pasa ningún filtro de método científico reputado de ninguna clase, ¿no? Entonces, claro, oye, yo nací ya en democracia y hay muchas cosas que me importan
bastante poco, ¿de acuerdo? Y por tanto creo que para nuestras futuras generaciones lo que tenemos que es evolucionar, no involucionar. A mí me interesa saber la historia de los pobladores que pasaron por el sitio donde yo vivo. Estoy interesadísimo en ello. Pero no solo los visigodos, sino también aquí hace 40 años, hace 80 y hace 120. Todo lo que ha ido ocurriendo. Claro que me interesa. ¿Cómo no me va a interesar? En el momento que nos deje de interesar será malo, porque comenzaremos a olvidar. Y cuando olvidemos, se cometerán los mismos errores. Desde Lo luego, que- desde luego. Estas cosas hay que mirarlas con la máxima neutralidad posible y sacando evidentemente lo que te interesa. Esto creo que es muy importante. Yo a mis alumnos siempre se lo digo y a las nuevas generaciones. Y si no lo entienden, pues lo tendrán que acabar entendiendo. Porque en el momento que ya no haya personas que podamos hablar de esta manera, ¿qué es lo que va a quedar? Desde luego. El Oye, borrado, ¿el qué? el borrado, la El goma. borrado, sí, sí, no, no, total. Si te parece, Sí, vamos a... Esto es una operativa que vamos a hacer, a ver si nos sale bien. Yo espero sí, que no me salgan entre medias anuncios de lo que me has pasado. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para vale. que yo creo que se va a reproducir contigo y todo, y conmigo. Voy a ver, Bien. ¿eh? Voy a hacer... Esto es un experimento, pero bueno. Luego ya en el Después, podcast, como siempre digo, el podcast ya lo montamos con los fragmentos y demás. Pero voy a compartir... Vamos a ver. Esto. sí, Porque este es el canal vuestro de Concierto Málaga de YouTube. Es es, decir, tú me das permiso a mí para poner esto. eso es. Twitch, escúchanos. Es claro, es que... Concretamente, este track que vas a poner es de nuestro sello discográfico, ¿vale? Por eso Así te digo, por eso te digo. Vamos a poner Oración del Torero, habías comentado. Yo voy a que hacer una cosa. Dime. antes de ponerla, te la Sí, explico. sí, sí, explícanos. Sí, sí. Justo después de esto vamos a hablar un poco de la música de cámara de Joaquín Turina, que es lo que más me interesa, y del CD nuevo que va a salir. Esta oración del torero pertenece a la última grabación que hicimos en homenaje a Falla, que está dirigida por José Cerebrier e interpretada por Concierto Málaga, ¿de acuerdo? Que es la pieza principal en su catálogo de música de cámara, que vendrá incluida en otra versión en ese nuevo CD con más piezas, que ahora luego te lo comento. Pero merece la pena oírla porque, de verdad, ¿esto qué hace? A los oyentes le quiero explicar. Esta pieza, ¿qué hace en esta pieza Joaquín Turina? Pues describe todo el proceso del torero al llegar a la plaza. Esto es otra cosa importante que hay que hablar. Estamos hablando de una pieza de los años 20 y lo que supone en ese momento en España el mundo del toro. No hay que tener ningún tabú al respecto, ¿no? En aquel momento supone mucho para la sociedad, ¿de acuerdo? Y por tanto es importante esta creación artística en ese momento. Turina lo que trata de hacer es describir el torero cuando va a la capilla a rezar antes de salir a la plaza, el paso doble que se oye y todo lo que es la fiesta del toro y el recogimiento. Y al final de la pieza vuelve otra vez ese recogimiento a la oración y por eso titula la pieza La oración del torero. ¿De acuerdo? Describe toda esa cuestión. Es una pieza muy bonita. Pues vamos a escucharla. Te pediré que te silencies el micrófono. ¿Puedes hacerlo? Sí. Vale, perfecto. Vamos a... Es que va por la mismo canal, por la misma vía. Entonces si te puede, se te pasa el sonido. Vamos a escucharlo. Vamos allá.
Clac. Y vamos a la primicia. Vale, pues mira, vamos a ver. Sobre Joaquín Turina. Vamos a lanzar un CD el día 12 de abril. Al primero que se lo cuento es a ti. No lo sabe nadie. Ojo, ojo. Primicia para el café de la lluvia. El 12 de abril. Con la Casa de Discos Nasos, que es la integral para cuerdas de Joaquín Turina. Tiene la oración del torero, otra versión, no la que habéis oído, 3 danzas andaluzas, las musas de Andalucía, la Anunciación, Serenata, Jueves Santo a medianoche, danzas fantásticas, la orgía de las danzas fantásticas, que es esta Cuidado, pieza, cuidado. esta pieza que te he dicho de la anécdota de la censura en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí incluye todas estas piezas, en unas versiones que están maravillosas. Muchas tienen piano, pero piano de orquesta, no solista, y algunas es solo cuerdas, ¿no? Y esto se va a lanzar el día 12, ¿vale? Ya hablaremos de todas maneras de este CD cuando llegue, Sí, habrá que hacer una de crítica eso, al CD, ¿no? claro, pero esa es la historia de... Así vamos a conmemorar los 75 años del compositor Joaquín Turina y de su obra y de todo su legado, ¿no? Oye, ¿y cuánto os cuesta hacer esto? Es decir, ¿cuánto tiempo le habéis dedicado a este disco? Mira, concretamente este ha costado porque ha tenido muchas vicisitudes. Hay discos que salen más rápidos y otros, no solo en la grabación fue bien, sino en la postproducción, ¿no? Hay a veces que hay proyectos que se encallan un poco y que cuesta empujarlos, y este ha sido uno de esos, pero al final hemos conseguido sacarlo adelante en todo el proceso de montaje y de edición y todo eso. Pero bueno, en definitiva al final un año, una cosa así de trabajo, ¿vale? Es lo que te lleva un CD. Hay algunos que se tardan más, que a lo mejor lo grabas hace 3 o 4 años y tardas 4 años en sacar la grabación, ¿sabes? Y este ha tenido sus vicisitudes, pero al final ha salido adelante. Y estoy muy contento con el resultado. Ya veréis que suena de escándalo. Y bueno, en la línea de lo que hemos oído. Una música muy impresionista, pero bueno, con temas de todo tipo, ¿no? Desde temas de musas a temas de apariciones de Arcángel, a temas de naranjos y olivos, ¿No? Calíope, ¿vale? Que fue Sí. una musa, ¿de acuerdo? Serenata, Jueves Santo a medianoche. O sea, Joaquín Turina es lo que te he dicho antes, se apoyaba en muchas cuestiones de todo tipo, en mitología, en religión, en costumbres, La ¿vale? cotidianidad de la vida. Era un poco costumbrista, ¿vale? Podríamos decirlo también. Y en eso se inspiraba y te sacaba una obra y es una buena radiografía, la obra de Joaquín Turina, de la España de 1910 a 1950 o así. Es una muy buena radiografía, ¿vale? Del sentir, del paisaje sonoro de ese momento, ¿no? Que es un momento que ocurrieron muchas cosas. Buah. Ten en cuenta, por ejemplo, la oración del torero que hemos oído se estrenó en el año 1929, Ajá. ¿vale? Es el estreno, el año 29. Y en Estados Unidos en el año 1949, que la estrenó ni más ni menos que el gran director Leopoldo Stokowski. Es una pieza que ha tenido, es de la más difundida, junto con las 3 danzas fantásticas, que incluye la orgía. La verdad es que el compositor, para mí, ya las has oído musicalmente, es impresionismo puro. Todo la textura que está recreando, ¿no? Por detrás, ¿no? Musicalmente hablando. Y luego eso, Increíble. utiliza Es, esas melodías es que muy popular. Es lo que decía, nacionalismo español en el sentido popular de esas. Es interesante, sí. claro, el abarto se cogía sus danzas húngaras, Edvard Grieg y Sibelius, ese recogimiento de los países nórdicos, ¿de acuerdo? Es un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque verdaderamente con la música identifica las diferentes tierras. Es una cosa brutal. Albeni no precisa de explicación, ¿no? Cuando oye No, desde luego. Asturias, oye Sevilla, oye Córdoba, oye... Es que
Al final no sabes si llegó antes Albeni, la música estaba ahí antes, estuvo después. Qué Pero claro, es trabajo. que estos compositores, por ejemplo, el caso de Albeni, cuando estaba que viajó muchísimo, está aquí en Málaga, se da un paseo, oía a un señor cantar, tomaba 4 notas y luego iba y lo ponía en una pieza para piano. Pero así es que era Manuel de Falla. Y el propio Albeni también se pasaban horas en la Alhambra de Granada oyendo cantejondo y oyendo cantar flamenco, guitarra, y de ahí van tomando notas y ahí tienes el amor brujo de Manuel de Falla famoso, ¿no? Es que esto era así, porque para mí esto es verdaderamente arte total, porque ¿qué es la cultura? La cultura está abajo y va de abajo arriba, se hace de abajo arriba, ¿no? Entonces, estos artistas con esta formación recurren al sustrato para alimentarse y hacer su obra de arte, ¿no? Ese momento, ese momento de la historia de la composición musical es súper interesante. 1870 hasta 1940, 50. El último compositor en esta línea español grande, podemos decir que fue Joaquín Rodrigo, Joaquín el Rodrigo. último, dentro de su estilo, ¿no? Oye, ¿vosotros creáis composiciones propias? Mira, fíjate, me lo están preguntando de hace un par de años para acá, me lo preguntan Sí. muchísimo. A ver, nosotros encargamos trabajos, o sea, aparte del rescate de nuestra música del pasado, estamos también en el fomento y en la nueva creación, que esto siga creciendo. De hecho, nos han compuesto compositores muy importantes, el catalán Jordi Cervelló, Mm. José Luis Turina, José Cerebrier, en Barcelona el director de la banda municipal Salvador Brotons, muchos compositores muy interesantes que están componiendo para Concierto Málaga. Eh, pero no somos creadores directamente. Ahora yo voy a comenzar, porque me han hecho un encargo para componer una banda sonora de un documental. ¿Otra primicia? Sí, Madre mía, sí. sí, sí. Bueno, te cuento un poco más. Es un documental precioso sobre lo que ha sido el éxodo de, digamos, cuando se ha dejado Afganistán abandonado, ¿de acuerdo? Buah. Describe el momento del aeropuerto, ¿de acuerdo? El documental lo que hace es describir ese momento loco de la gente yendo al aeropuerto queriendo salir de allí, porque el documental lo ha hecho mi primo. Que mi Ah. primo es Pampliega, que es un gran escritor, que estuvo secuestrado por Al Qaeda un año. ¿Es tu primo, Pampliega? Sí, 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 es primo mío, ¡Qué sí, fuerte! sí, sí. Y bueno, y básicamente quiere contar conmigo y como parte del documental llevará la música de Concierto Málaga y Eh, parte de la banda sonora. Tenéis que veniros. Claro que sí. Los dos cuando esté. Es que yo tengo muchas ganas de hablar con él. Ahora le han dado el Premio Nacional del Deporte porque es que sacó al equipo de baloncesto femenino de Afganistán entero con toda esta movida. Y Joder. entonces, claro, él ha hecho un documental que es desgarrador. Yo lo tengo aquí para componer y es precioso, es precioso el documental. Otra realidad también, que mucha gente huye de ella, pero es otra realidad, obviamente, que está ahí y hay Y, que ponerle música y escucha, ahí estoy peleando con eso, una, porque no quería dejar pasar esa oportunidad. Ahora también te digo, de ahí a ser compositor hay un salto. Que mucha gente va ahí, también va por ahí diciendo soy a compositor. ver, ya o sea, con todo lo que haces, además estás ya dirigiendo, es que me parece una locura. Esto va a ser una colaboración, una cosita que voy a Bueno, hacer bueno, y pero... ya está. Pero porque verdaderamente me ilusiona, porque es una causa que merece la pena. Fíjate en ese tema, que bueno, él lo sabe mejor que nadie, el de los medios de comunicación, todo lo que Sí, se montó con Afganistán en el momento, los primeros meses, y luego ya hay un silencio sí, tremendo, desolador, un silencio como el que tienen todas las mujeres que están allí ahora mismo viviendo totalmente, y bueno, también hombres, pero principalmente las mujeres que son las que peor lo están pasando. Y eso de verdad, siempre miramos, al final se mira hacia otro lado, ¿no? Se pasa la noticia, por así decirlo, porque claro, en el periodismo se vive así a la noticia, pero ya cuando no es noticia y es la realidad del día a día,
Yo, Ya yo se olvida. es así. Yo he tenido la oportunidad, Javier, yo he visitado 42 países. Por eso hablo así, sin pelos en la lengua, 42 países. He visto muchas realidades. En Afganistán no he estado, pero por ejemplo he estado en Libia, que estuve tocando porque me llamó la embajada española hace como un año y medio. Y bueno, pues estuve en Trípoli y en Benghazi, ¿de acuerdo? Benghazi es como un colador, ¿de acuerdo? Lleno de agujeros por todos lados, ¿vale? Entonces, allí te das cuenta de lo que es la realidad de un país de ese tipo y de lo que es el trato a la mujer en un país de esa tipología, ¿no? Entonces te das cuenta de muchas cosas también, ¿no? También de cómo se manipulan esas cuestiones también, en todos los sentidos, en un sentido y en otro. Y por eso yo cada día soy más de realidades y de cosas que han sucedido, no de ilusionarla, a la hora de hacer análisis, ¿no? Porque es fundamental, porque es que creo que el ponerle una venda en los ojos o el tapar cosas es que no lleva a ningún sitio realmente. Es tremendo, es tremendo. Y este es otro tema que hay que tener cuidado por dónde vas porque enseguida ya te dicen cosas. O sea, yo de verdad que, en fin, me enfada mucho. No que es como no te enfades, tal, pero Decir, es que... ¿sabes? No es más que esto. Fíjate tú, a mi primo la de tortas que le caen en el Twitter, nada más que te tienes que meter, ¿no? Y de cosas que tiene que leer y de historias, ¿no? Después de haber trabajado por muchas causas buenísimas, muy justas, haber estado encerrado en un cuarto de 2x2 un año, Madre mía. que pero es que por eso antes te dije que Europa está perdida. Esto forma parte de eso también, ¿sabes? Esto forma parte de eso. Hay que viajar y ver. Hay que viajar y ver muchas realidades, muchas historias y se te quitan muchas puntos de vista y tonterías que tenemos porque no son problemas lo que tenemos nosotros. No sé si me entiendes. Sí, sí. No lo son. En el futuro a lo mejor lo son. Sí, El sí, futuro a lo mejor son en el futuro los problemas porque no se toman medidas sí. en ciertas cosas y hay cosas que van a explotar. Pues, es que hay cosas que van a explotar y es tremendo. Pero bueno, el mundo se Pues vuelve loco también y bueno, esto es que voy es... a traer te voy a traer Tráeme a tu primo, sí, tráemelo. para que ya verás tú, para que te cuente. Sí, que estéis los dos y hablamos un poco del trabajo, del documental cuando estés, ¿te parece? Ya hablamos un poquito de todo. Oye, José Manuel, pues ya está, ¿no? Fíjate de lo que Mm, hemos hablado. Hemos arreglado el mundo, hemos hablado de cuestiones muy pues, bonitas, ¿de sí, acuerdo? yo de verdad que... buah. Además yo decía, fuera de micrófono, personalmente llevo unas semanas un poco complicadas Sí, y realmente escucharte a ti, todo lo que has comentado al inicio del programa, sí, a mí me motiva mucho. O sea, de verdad me motiva mucho. Aquí otra cosa no, pero trabajar se trabaja mucho. Entonces, jolín, pues motiva, ¿no? De decir, bueno, todo este esfuerzo que se está haciendo, pues acabará llegando a un puerto claro que sí, claro que sí. y Es bueno, necesario medios como el tuyo, es muy necesario, porque también llegan a otro tipo de público, que es muy interesante. Es lo que pasa. ¿Vale? Cada vez hay más plataformas de este tipo, con gente que sigue este tipo de tertulias, porque, en fin, hay más capacidad, hay más independencia, ¿de acuerdo? Y eso es importante también. Es muy importante que haya esa diversidad y que haya foros donde se pueda hablar con normalidad. desde luego. Así Oye, es. lo dejamos aquí, ¿no? Porque ya se nos ha ido A ya... todos los oyentes y que no se me enfade nadie. No, 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 no pasa nada, no. O sea, ya está. No. Está explicado, está explicado. Si es que tampoco pasa nada. Oye, que ya está. Ya está. Bueno, yo me quedo, ¿vale? Entonces me despido de ti, José Manuel. Yo me quedo un...